Dios nunca usa ni usará su poder para maltratarte, para aplastarte, para atormentarte o para destruirte, porque eso sería ir en contra de su justicia, en contra de su proyecto, en contra de su propósito. Y Dios nunca se contradice con su esencia, jamás lo hace. Si Dios destruye, si Dios aplasta, si Dios maldice, si Dios mata, eso sería como decir que Dios se niega a sí mismo y comienza a actuar como Él no es, para actuar como el pecado sí es. Es el pecado el que maldice. Es el pecado el que trae oscuridad, dolor, muerte, enfermedad a la raza humana, a las criaturas. Ese no es Dios. Recuerda que si no estás de acuerdo conmigo, eso no te hace un mal cristiano, ni te hace una mala persona. Respeto que seas un hombre y una mujer de Dios, aunque tengamos diferencias de interpretación. Hola, ¿qué tal, querida familia del canal En Defensa de mi Fe? Les habla Natanael Baloyes, anhelando que se encuentren excelente, bendecidos, rodeados y llenos de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. En el primer video de esta serie hablábamos de que el Señor nos pide que no nos gloriemos en la riqueza, que no nos gloriemos en la valentía ni en la sabiduría, porque la riqueza no nos compra la salvación, no nos compra la vida eterna y en ciertas circunstancias ni siquiera puede comprarnos el amor de otra persona, tampoco la salud que tanto podamos estar necesitando. Solo la riqueza de Cristo, solo los méritos de Cristo nos sirven para que podamos adquirir como regalo de gracia la vida eterna. También decíamos en el primer video que no debíamos gloriarnos en nuestra valentía, que no debíamos gloriarnos en nuestra sabiduría, porque todo lo que podemos adquirir con nuestras propias fuerzas o con nuestro propio esfuerzo tiene fecha de caducidad, tiene un fin, se acaba. En cambio, hay algo en lo que Dios nos dice que sí debemos y sí podemos gloriarnos, en entenderlo y en conocerlo a Él, que es el eterno, que hace misericordia, justicia y juicio en la tierra, y que estas cosas quiere, dice el Señor. También decíamos que cuando comprendemos que Él es el misericordioso, el que hace justicia, el que hace juicio, el único eterno, el único que tiene existencia por sí mismo, en vez de gloriarnos, lo glorificaremos a Él. Le daremos la gloria solamente a Él y reconoceremos que no es de nosotros la salvación, que no podemos hacer nada para alcanzarla, para ganarla, o siquiera para añadir un centímetro a nuestra estatura que nos capacite para merecer el cielo, la vida eterna y el amor del Señor. Todo esto lo tenemos, pero no es por mérito propio. Tenemos el cielo, tenemos la vida eterna y tenemos el amor del Señor, incondicional, pero ganado por Cristo, otorgado por gracia para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dijimos ayer en el primer video de esta serie, hoy vamos a hablar de la justicia de Dios, de la justicia divina. ¿Qué quiere la justicia? ¿En quién se manifiesta la justicia? ¿Qué hace Dios con su justicia y su creación? Sean todos bienvenidos. La palabra justicia proviene del latín justitia, que a su vez deriva del adjetivo justus, que significa justo o recto. El término justus se relaciona con el verbo iuvare, que significa ayudar o favorecer, lo que sugiere que la justicia tiene que ver con ayudar a los demás a hacer lo que es correcto y lo que es justo. Los seres humanos, por estar en un contexto pecaminoso, con una mente y naturaleza caída, hemos interpretado mal la justicia. Y aquí comienza mi disertación, la cual, como siempre, respeta al que piensa o interpreta diferente, pero la voy a presentar
con convicción, porque lo creo firmemente. Esto no quiere decir que voy a maltratar a los que piensan diferente. Sin embargo, si se quedan aquí con su interpretación diferente, seguramente se van a sentir ofendidos, pero esa no es mi intención. Bienvenido si te quieres quedar. Entonces, como seres humanos caídos, con naturaleza caída, con mentalidad caída, hemos tomado la justicia de Dios y la hemos malinterpretado. La hemos puesto en un lugar incorrecto, pensando que Dios, cuando usa su justicia o cuando decimos que Dios es justo, eso significa que Dios va a matar y va a destruir a los malvados, a los impíos y a los que no tienen fe o a los incrédulos. Sin embargo, la justicia de Dios nada tiene que ver con destrucción, con maldecir. Nada tiene que ver con utilizar la oscuridad en contra de las criaturas. La justicia de Dios siempre elimina el pecado, porque el pecado no hace parte de la creación del Señor, pero elimina el pecado, consume el pecado sin destruir la criatura que es parte de la creación de Dios y que es amada por el Señor. Y cuando uno ama a alguien, no lo destruye, no lo maldice, no lo maltrata, no lo aplasta. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es el pecado el que quiere hurtar, el que quiere matar y el que quiere destruir las criaturas de Dios. Por otro lado o por otra parte, es Dios el que quiere perdonar, el que quiere sanar, el que quiere reconciliar y el que nos quiere salvar, porque sabe que lo necesitamos y que sin su ayuda no podríamos ni siquiera desear ser salvos. El pecador, sin la gracia de Dios, sin la luz de Dios, ni siquiera desea la salvación porque no la comprende. Algunos no se sienten perdidos, aunque están totalmente perdidos. No se sienten perdidos. Y al no sentirse perdidos a causa del pecado que los manipula, entonces no quieren ser salvos, no piden un Salvador. Otros saben que están perdidos, anhelan dejar de estar perdidos, pero cuando procuran salirse de la condición en la que están, se dan cuenta que son impotentes para solucionar el problema de su pecado. Y el pecado los mantiene secuestrados, aprisionados, esclavizados. Todos necesitamos que Dios despierte nuestra conciencia para poder reconocer que somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Y es la justicia de Dios la que se encarga de mostrarnos nuestra condición, de mostrarnos lo que Dios quiere, lo que es correcto, lo que debemos hacer, para luego también despertar nuestro sentido de necesidad, de ayuda, de clamar por un Salvador, de exclamar: Señor, no puedo solo, estoy perdido, estoy en un abismo, por favor, sálvame. La justicia de Dios, en vez de venir a aplastar al pecador, viene, lo convence de su situación, lo convence de su pecado, pero también lo convence de que Cristo es la justicia para todo pecador que reconoce que necesita un Salvador. La justicia de Dios tiene el objetivo, el propósito de vindicar su carácter, para que las criaturas que fuimos engañados por el pecado seamos desengañados y nos demos cuenta que Dios no es nuestro enemigo, que Dios no vino a maldecirnos, no vino a destruirnos, no vino a aplastarnos, que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Que Dios no es digno de miedo, de terror, sino que Dios es digno de alabanza y de adoración, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hacer justicia de parte de Dios significa que Él obra en su creación de acuerdo a lo que es correcto, de acuerdo a lo que es bueno. Y lo que es bueno y correcto es aquello que está de acuerdo a su propósito eterno, a su plan, a su proyecto de vida, de luz y de salvación para todas sus criaturas que alguna vez fueron secuestradas por el pecado. Esa es la justicia de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno del Señor? Manifestar a sus criaturas su bondad,
su misericordia, establecer una relación sólida, eterna, constante con su creación, con sus criaturas. De acuerdo a ese propósito, obra la justicia divina. ¿Y qué es la injusticia? Todo aquello que se levanta contra ese propósito eterno. Si el propósito eterno de Dios es tener una relación estrecha, íntima y profunda con sus criaturas, la injusticia busca destruir a las criaturas, destruir la imagen de Dios en ellas, destruir en las criaturas el concepto que tienen de Dios para que se enojen con Dios, para que se alejen de Dios, para que crean que todo aquello que tiene que ver con Dios es oscuro, es misterioso, es difícil de comprender y difícil de aceptar. Esa es la injusticia. La injusticia busca echar por tierra el plan de Dios, pero la justicia de Dios busca levantar, establecer y reconciliar al hombre con Él. Y lo va a lograr, porque la injusticia no tiene más poder que la justicia divina. Bendito sea Dios. No me canso de decirlo. Dilo conmigo. Bendito y alabado sea el nombre del Dios eterno. Amén por eso. Por tanto, Dios nunca usa ni usará su poder para maltratarte, para aplastarte, para atormentarte o para destruirte, porque eso sería ir en contra de su justicia, en contra de su proyecto, en contra de su propósito. Y Dios nunca se contradice con su esencia, jamás lo hace. Si Dios destruye, si Dios aplasta, si Dios maldice, si Dios mata, eso sería como decir que Dios se niega a sí mismo y comienza a actuar como Él no es, para actuar como el pecado sí es. Es el pecado el que maldice. Es el pecado el que trae oscuridad, dolor, muerte, enfermedad a la raza humana, a las criaturas. Ese no es Dios. Por tanto, podemos estar seguros que Dios no hace nada de esto. Dios solo trae luz, solo trae bendición, solo trae gracia sobre gracia para toda esta humanidad que tanto lo necesita. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has creído que Dios te mandó una enfermedad? ¿Cuántas veces has pensado que algún accidente que te pasó o le pasó a un familiar tuyo fue un castigo directo del Dios bueno, eterno y misericordioso? ¿Cuántas veces has orado para que Dios castigue a tus enemigos? Todas esas veces que hemos pensado y orado de esa manera son veces en las que hemos malinterpretado el carácter de Dios, la justicia de Cristo. Su justicia no es para destruir. Su justicia no participa y no comulga con las obras de oscuridad. Dime tú, ¿quién es el que quiere hacerle daño a su enemigo? ¿Quién es el que quiere mandar una enfermedad o una maldición a los demás tan solo para sentirse contento de ver que aquellos que lo han contradicho o aquellos que lo han maltratado están pagando por lo que hicieron? ¿Acaso es Jesús el que hace esto? ¿Acaso Jesús no nos enseñó que a nuestros enemigos hay que bendecirlos aunque ellos nos maldigan? ¿Que hay que orar por los que nos persiguen? ¿Que hay que hacerles el bien a los que nos hacen el mal? No, este Dios que nos han dicho que existe, que maldice, que manda enfermedades, que manda rayos, que manda centellas, que manda terremotos, que manda explotar volcanes, ese no es el Dios verdadero. Es el Dios que muchas religiones han creado para traer miedo, para traer miseria a la tierra. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón al Señor por haber pensado de Él cosas que no hacen parte de su carácter, de su amor y de su justicia. Pidámosle perdón al Señor por haberlo predicado como Él no se ha revelado, sino como nosotros creemos que se reveló, o como nuestra religión dice que se reveló, cuando Cristo, la mayor luz revelada por el Padre, nos enseñó completamente diferente, pero nosotros hemos hecho ojos ciegos y oídos sordos para no hablar como Él dijo que debíamos hablar, para no proceder como Él dijo que debíamos proceder y para predicar un mensaje
que presenta un Dios oscuro y cruel, cuando deberíamos estar presentando el mensaje que exalta el carácter de Dios como Él se reveló en Cristo. Oh, mis hermanos, esto debe quedar completamente claro. Dios no hace daño a nadie. Dios no comulga con las obras de la oscuridad para maltratar a los malvados, para aplastarlos y enfermarlos. De Dios viene aún para los malvados el agua, el sol, la vida, la salud. Todos los beneficios que la humanidad tiene los ha recibido por el amor y por la gracia de Cristo, y los seguirá recibiendo por ese mismo amor. Porque más fuerte que la muerte es la gracia del Señor. Más fuerte que el pecado es el amor del Señor. Y más fuerte que la injusticia es la justicia de Cristo. Yo digo amén, alabo el nombre del Señor. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Dios no cambia de actitud. El Señor no muda su actitud. El Señor no está feliz hoy contigo y mañana está enojado contigo. Él siempre está en la misma actitud, en el mismo estado de ánimo, porque Él no es humano. Él no cambia a causa de tus cambios. Él sigue siendo fiel aunque tú seas infiel, aunque yo sea infiel. Él permanece fiel. Pero también es cierto que lo que acabamos de decir no quiere significar que cuando hacemos algo malo todo va a estar bien. No, lo que se siembra, eso se cosecha. Pero sí quiere significar que la cosecha que nosotros tenemos no es porque Dios se goce en mandarnos dolor. No es porque Dios se goce en mandarnos consecuencias, sino porque las recogemos espontáneamente, porque de aquello que sembramos, de eso recogemos. Pero no es Dios el que te enferma. No es Dios el que manda el rayo. No es Dios el que manda la peste a la humanidad. Esto obedece a que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, donde todo está en caos, y necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que entre la paz, para que entre el orden, para que entre el amor, para que entre la justicia, cuando Cristo entre a nuestra vida y traiga salvación y justicia eterna. Hazlo hoy, no esperes a mañana, porque hoy es el día glorioso de tu salvación, de tu redención. Cristo ha comprado tu vida con su preciosa sangre. Vive de acuerdo a esa verdad. ¿Sabes, hermano? Hay cosas que aunque Dios es el omnisapiente, no sabe. Dios no sabe lo que es la muerte, porque Él no puede morir. Dios no sabe lo que es la enfermedad, porque Él no se puede enfermar. Dios no sabe lo que es el odio, porque Él no es capaz de odiar. Su naturaleza es completamente ajena a todo aquello que es oscuridad. Dios tiene conocimiento, pero no por experiencia propia, sino conocimiento por datos. Él sabe lo que el odio causa. Él sabe lo que la muerte causa, porque la muerte ha afectado su creación. Porque el odio ha afectado su creación, pero Dios no sabe lo que es el odio por experiencia propia, porque por experiencia solo sabe amar. Dios no sabe lo que es la enfermedad por experiencia propia, porque por experiencia solo sabe tener salud. Y no sabe dar enfermedad a otros, porque Él no es capaz de hacer daño a nadie. Todo lo que es oscuro es ajeno al carácter de Dios. Por tanto, Dios no le puede hacer daño a nadie. Y tampoco Dios permitirá que el pecado finalmente se salga con la suya. Dios no se quedará con los brazos cruzados, dejando que el pecado destruya a millones de sus criaturas. Él las salvará. Sabe cómo hacerlo y tiene el poder para hacerlo sin obligar a ninguna de ellas. Esperará con paciencia hasta que todas ellas levanten sus ojos al cielo y digan: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, sálvame, necesito
tu presencia en mi vida como mi Salvador personal. Inmediatamente sucederá el milagro, porque Él está allí cuando los pobres claman por ayuda, cuando buscan las aguas, Él les responde y les sacia de la sed. Con su agua de vida, con su pan del cielo les quita el hambre, porque su amor está presto para ayudar a todo aquel que necesita una ayuda urgente. La mejor forma de conocer el final es comprendiendo el principio. ¿Cómo usó Dios su justicia para tratar con los primeros dos pecadores, con Adán y Eva? Usó su justicia para decir, bueno, ya ustedes quedaron mal, ustedes pecaron contra mí, se levantaron contra mi gobierno, quisieron llegar a ser Dios desobedeciéndome, de manera que han perdido y la paga del pecado es la muerte, la justicia debe ser cumplida, por lo tanto, mueran. No lo hizo así, porque la justicia de Dios no es matar, la justicia de Dios no es destruir. Y si no mató a los primeros dos pecadores, podemos estar seguros que tampoco matará a millones de pecadores al final, porque sería algo muy al revés, que Dios diga, no voy a matar a estos dos, porque no quiero matarlos, los voy a dejar reproducirse, multiplicarse y llenar la tierra, y luego voy a matar a millones de sus descendientes, porque bueno, ya me cansé de esperar, ellos no se arrepintieron, voy a matar a millones. Si no mató a dos, tampoco matará a millones, hermanos. No se dejen engañar por esa forma de enseñar a Dios, de enseñar el carácter de Dios, que es una forma bastante rara, que presenta un Dios bastante al revés y contrario, un Dios que va en contra de su amor, un Dios que dice que es amor, pero finalmente mata a millones de personas a las que dice amar. Eso es contrario a Dios. Ese no es Dios. La justicia de Dios para con Adán y Eva cuando pecaron se manifestó para ayudarlos. Se manifestó para mostrarles lo que es el pecado, para enseñarles las consecuencias del pecado. Pero aún en esas consecuencias el Señor participa, porque en vez de matarlos a ellos, el Señor se preparó un cuerpo para venir a morar entre nosotros y para llevar sobre él los pecados de toda la humanidad y llevar el castigo del pecado de toda la humanidad. No fue muerto por Dios el Padre. Jesús no fue muerto por el Padre. Fueron nuestros pecados los que le quitaron la vida, porque Él la puso en nuestro lugar. Porque si Él no hubiera puesto su vida, el pecado no podría matarlo, ya que Él no cometió pecado. Y nadie le puede quitar la vida a Él. Él dice, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él puso su vida por ti, para que tú no tuvieras que morir eternamente. Él puso su vida por mí en la cruz, para que yo no tenga que morir eternamente. Y eso aplica para Judas, para Caín, para Nimrod y para cualquier pecador por más malo que sea. Porque el amor de Dios supera el peor pecador y al peor de los pecadores. Y si el amor de Dios supera al pecado, eso quiere decir que redime a la criatura, convirtiéndola en la mejor versión para la cual Dios le dio existencia. Dios ya ha visto a todos nosotros, nos ha visto en nuestra mejor versión, porque Cristo es la mejor versión de cada ser humano. Lo que Cristo es, lo que Cristo fue cuando estuvo en la tierra, es lo que tú y yo, por la gracia de Dios, a su tiempo, llegaremos a ser. De manera que si Dios no mató al principio cuando entró el pecado al mundo, tampoco va a matar al final, porque conocemos el final comprendiendo el principio. Dios no creó a Adán y Eva para matarlos, y tampoco hubiera permitido que se reprodujeran y llenaran la tierra para luego matar a sus descendientes. Ese no es Dios. Así no actúa Dios, así no piensa Dios. Para Dios la vida vale de manera infinita, porque cada vida es la expresión de su amor. Cada vida es un reflejo y un destello de la luz y de la vida de Dios. Por tanto, Él respeta la vida y la ama al punto de querer rescatarla, purificarla y sanarla. Ese es Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. La idea de la justicia
hace referencia a tratar a las personas con equidad y rectitud y aplicar las leyes de forma justa y objetiva, con el propósito de proveer orden, límites y bienestar a todos los que están bajo las leyes que la justicia propone. Ahora, la idea de que Dios es justo se refiere a la creencia firme de que Dios actúa siempre de acuerdo con lo que es correcto y lo que es justo, sin dañar a una persona para favorecer a otra. La justicia de Dios trae equidad y trata con equidad a todos. En otras palabras, la justicia divina implica que Dios es imparcial y que trata a todos de manera equitativa, independientemente de su origen, raza, género o estatus social. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Todavía queda mucho más que decir de la justicia de Dios. Sin embargo, para que este video no se haga tan largo, vamos a hacer 2 partes del tema de la justicia. Esta sería la primera parte del tema de la justicia, pero de esta serie ya llevamos 2 temas. En el primero hablamos de que Jesús es la ley hecha carne, de que Jesús es la representación perfecta del carácter de Dios. En este segundo estamos hablando de lo mismo, de que Jesús es la representación perfecta del carácter de Dios y a través de Jesús tenemos que interpretar la justicia. En el próximo video vamos a seguir hablando como conclusión del tema de la justicia, cómo Dios va a tratar a los perdidos al final del tiempo, teniendo en cuenta cómo actúa Cristo nuestro Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que si no estás de acuerdo conmigo, eso no te hace un mal cristiano, ni te hace una mala persona. Respeto que seas un hombre y una mujer de Dios, aunque tengamos diferencias de interpretación. Hasta una próxima oportunidad, por la gracia de Dios.